tiene los estudios correlacionales. Y 4 tiene los estudios explicativos. Nuevamente, cuando tu trabajo, quiero una de estas 4 respuestas. ¿Sí? La mayoría está en este, correlacional, pero hay algunos que están haciendo los descriptivos. ¿Ya? La característica para que el sentido puedan diferenciar, ¿ya? Estas van a ser las características. Un estudio observacional, ¿qué hace el investigador? ¿Se registran los datos, doctor, sin la necesidad de modificar algo? No interviene de manera directa. Eso le decimos, el investigador no interviene. No manipula, no interviene. Solo ve, nada más. Esa es la característica del estudio observacional o no experimental. Por su parte, los estudios experimentales, el investigador interviene. ¿Sí? Por eso es experimental. Acá el investigador mete mano, en el buen sentido de la palabra, lógicamente, y lo hace a la variable independiente, sobre todo, buscando efectos en la variable dependiente, pero manipula la variable independiente, sobre todo. ¿Ya? En el alcance del estudio, los exploratorios. ¿Cuál es la característica de los exploratorios? Generalmente no tienen antecedentes. Esa es la principal característica. No hay antecedentes, algo nuevo, ¿no? Por ejemplo, el efecto de las dos dosis, el efecto de la cuarta dosis en niños menores de 12 años por el COVID. O sea, no se sabe. No se sabe. Recién estamos probando en mayores de 60 años y en personas de salud. O, por ejemplo, un estudio sobre el efecto de la dosis aplicada en esta semana. Han escuchado, ¿no es cierto?, todo el lío que está habiendo por la sobredosis. Como no hay antecedentes de eso, es un exploratorio. Entonces, los datos van a ser descriptivos, sobre todo. Esa es la característica principal. Los descriptivos, en este caso, relatan o cuentan un daño o un evento. Describen. Y si describen, agarran porcentajes, agarran frecuencias, agarran medias, describen. Yo te digo, ¿cómo está la malaria? Hoy día, por cierto, es Día Internacional de la Malaria. Ya, Cusco ha sido una de las regiones más afectadas por la malaria en otros años. Ahora solamente la tenemos en el BRAE. Yo digo, ¿cómo está la malaria en el Cusco? Entonces tú vas a hacer un análisis estadístico, epidemiológico, y vas a describir, ¿no? Afecta a tales personas, está presente en tantos lugares, estos son sus determinantes, etc. Vas a empezar a describir la enfermedad. O, por ejemplo, ¿cómo está la hidatidosis pulmonar en el Hospital Antonio Lorena? Entonces vas a empezar a describir, ¿no?, sus características clínicas, radiológicas, anatomopatológicas, decisiones quirúrgicas, exámenes de laboratorio, etc. Vas a describir. El descriptivo cuenta. La correlación asocia. O, como su nombre indica, correlaciona. ¿Ya? En este caso, está la relación de dos o más variables. Tú quieres asociar, por ejemplo,
Luego, la atención, la calidad de atención con la satisfacción. Estás utilizando dos variables. Si vas a intentar asociarlas, ya sea de modo numérico, alcance de estudio correlacional. ¿Ya? Si asocio categórico, esto se correlaciona, ya les voy poniendo algunos datos también, por ejemplo. Importante saber correlación de las medidas, ¿no? Las medidas. En los descriptivos, sobre todo vas a tener porcentajes. Vas a tener medias. Vas a tener la media, vas a tener la moda, vas a tener la mediana. Estas son medidas de tendencia central. Vas a tener también las medidas de dispersión, como por ejemplo la desviación estándar. Desviación estándar o el rango intercuartílico. Son medidas que se utilizan en trabajos descriptivos, ¿sí? Promedios o medias. Vas a describir la edad en el medio, en la media, en su desviación estándar. Vas a ver si haces características anatomopatológicas, vas a escribir en función de la moda. Si hablas de días de hospitalización, probablemente lo hagas en función de la mediana con un rango intercuartílico, etc. Esto es describir. Asociar o correlacionar. Asociar las medidas de asociación principales que ustedes ya conocen, relación de prevalencias, el OR, el RR, el HR, hazard ratio, y medidas de correlación tiene sobre todo el RO. ¿Ya? El RO, que es el coeficiente, por si acaso no lo conocen, coeficiente de correlación de Pearson. Es el más conocido. También podemos trabajar con el coeficiente de correlación de Spearman. Eso es más para muestras pequeñas, o muestreo no probabilístico. En este caso, es una tesis cuantitativa. ¿Ya? Y los explicativos. Los explicativos ven causalidad. Sobre todo causalidad. Y es una relación directa entre una variable dependiente y una variable independiente. Doctor, ¿qué diferencia con los correlacionales? El correlacional asocia. Por eso que los títulos acá son factores asociados. A lo mucho tienes factores de riesgo cuando hablas de el riesgo relativo o el hazard ratio. Pero en general son factores asociados o factores relacionados. ¿Sí? En cambio, en causalidad, acá sí son factores de riesgo propiamente dichos. Y explican, lo más importante es que explican, dan la enfermedad, explican sus posibles determinantes, sus posibles causas. ¿A qué me refiero con que explican? Dan medidas, dan fuerzas de asociación. ¿Ya? Aquí, sí, propiamente vas a tener riesgo relativo, generalmente, el hazard ratio, vas a tener las medidas de impacto, como el riesgo acumulado también puede tener, y entre otros. Ya de eso no los voy a marear tanto con eso. Ya listo. Esto es tipo, ojo, esto es alcance. ¿Ya? Ahora vamos a ver las... a ver, nos faltan los diseños. Los diseños. Diseño del estudio.
diseño del estudio tienes básicamente a dos. Los diseños transversales y los diseños longitudinales. ¿Cuál es la característica de los diseños transversales? Que las variables se miden, estamos hablando todo de cuantitativos, ¿no? Pero se miden en un mismo momento. La calidad y la satisfacción vas a medirlo en un mismo momento. ¿Ya? Los longitudinales, a su vez, se dividen en dos. Acá voy a ponerles 2.1. Punto guión. Los longitudinales pueden ser hacia atrás o retrospectivos. Y hacia adelante o pro. Ya. En ambos, las variables se miden en el tiempo y el principal elemento lo caracteriza, claro, la principal característica es el seguimiento. Y un seguimiento. En inglés ustedes van a ver todo esto, el follow-up. Eso es lo que lo diferencia de los demás. En el transversal, mides en un solo momento. Por lo tanto, una gran desventaja es que no sabes cuál fue primero. O la dependiente o la independiente. Tienes que asumir. ¿Ya? En cambio, en un follow-up sí puedes ver otras características principales. Esto es para los dos, tanto prospectivos como retrospectivos. Otra característica principal de este tipo de estudios es que puedes ver secuencialidad. Es decir, sabes cuál fue primero. O tienes por lo menos la intención de averiguar y garantizar que la variable independiente esté antes de la dependiente. ¿Ya? Ahora, otro detalle. También hablamos, otra cosa. Dentro de los retrospectivos, acá le voy a poner diseño propiamente. Y este es su nombre. Vamos a ver ahora su apellido. ¿Sí? Dentro de los prospectivos, que son longitudinales, ¿ya? Se puede considerar a los diseños de casos y controles. Depende cómo lo hagamos. ¿Ya? Dentro de lo... Y también, acá también, y también se puede considerar a los de cohortes retrospectivas. Mientras que aquí son los cohortes propiamente dicho. Diseño de cohorte. Listo. También algunas, esta es la descripción más fácil. Ya esta es
¿cómo le diríamos? La clasificación más fácil que hay. Hay algunos otros que también hablan de los estudios, por ejemplo, analíticos, ¿no? Pero no lo vamos a tratar acá mucho. Para que tengan referencia, este tipo de estudios, por ejemplo, cuando asocias a estos, algunos autores les dicen analíticos. Lo voy a poner como referencia. Entonces, el hecho de ser analítico es el alcance del estudio. ¿Ya? Ahora, cada vez que les pregunte, ¿qué diseño has escogido y por qué? Quiero que me digan un casos y controles o un cohorte o un transversal, finalmente. Esa es la respuesta que espero. Si yo les pregunto, ¿qué tipo de estudio tienes en mente? Me tienen que responder un observacional o no experimental. Si yo les pregunto, ¿qué alcance tiene tu estudio? Algunos me dirán correlacionales, otros me dirán descriptivos. ¿Sí? Explicativos, puede ser que uno o dos, los que van a hacer una corte retrospectiva, puede ser que se aproximen un poquito a explicativos. ¿Ya? Pero más que todos los explicativos son los diseños experimentales, propiamente dicho. A estos también, algunos autores los llaman los experimentales. Y ya como de todos modos es bueno que sepan, ¿ya? Estos son los diseños, en este caso no observacionales, perdón, los observacionales o no experimentales. Dentro de los experimentales hay tres, entonces lo voy a poner acá. Ya, están los preexperimentales. No vamos a hacer esto. Experimentales, los cuasi, los experimentales y los experimentos puros. Tres. Tienen que ver con la intervención. Acá se interviene. Acá los preexperimentales intervienes en un grupo y comparas. En los cuasi experimentales intervienes en dos grupos. A uno le das el medicamento y al otro le das el placebo. Es un cuasi experimental. Un experimento puro son los ensayos clínicos controlados, básicamente. Ya, pero esto solamente como referencia. No es necesario que lo conozca. Esto sí. Ya, y las medidas ya saben ya cómo se mide los casos y controles, los RR y la corte. ¿Alguna pregunta en este aspecto? ¿Quedó claro? Sí, doctor, quedó claro. Listo. Hay otro detalle también, de una vez lo hacemos. Investigaciones. Las cualitativas y las cuantitativas. Eso también es importante que lo sepan. Son tipos de investigación. Las cualitativas son más relacionadas a ciencias sociales. Acá, la característica principal es que se busca comprender. Hacemos el focus group, hacemos entrevistas, donde no solamente queremos la respuesta, sino queremos saber el porqué de su respuesta. ¿Sí? Se indaga en la razón. En cambio, las cuantitativas provienen de una línea, como les digo, de una corriente positivista, del positivismo.
¿Qué dice el positivismo? Que todo puede ser medido. Esa es la corriente positivista. Entonces, cualquier característica dicen que puede ser medido. Y después se inventan las encuestas, inventan las fichas, inventan las medidas, etcétera. Todo se puede ser medido. Bajo esa corriente hacen tesis cuantitativas. Y todo esto es para cuantitativo. ¿Ya? Ojo, esto es diferente de la variable. Porque recuerden que hay variables cualitativas y hay variables cuantitativas. Pues es otra cosa. Ahora estamos hablando de investigaciones. Entonces, un ejemplo. Karen, ¿me das el título de tu estudio, por favor? Sí, doctor. Riesgo de apnea del sueño y deterioro cognitivo. Riesgo de apnea del sueño. ¿En qué parte? En poblacionales, ¿no? Sí, doctor. En la ciudad del Cusco. Listo. Entonces, Karen va a medir. Entonces, su investigación es cuantitativa. ¿Ya? Karen solamente va a observar. No va a probar ningún medicamento, ni va a probar alguna intervención, nada de eso. Solamente va a observar. Por lo tanto, es un estudio de tipo no experimental. ¿Qué alcance tiene su estudio? Es correlacional y también porque no hay antecedentes nacionales, tiene un poco. Realmente se acepta o se prefiere el alcance superior. Es como el nivel de evidencia, algo así. ¿Ya? Entonces es un correlacional, es un analítico, porque ella pretende encontrar la prevalencia, ¿sí? Y probablemente las características que hagamos una relación de prevalencias. Esta es la principal medida que va a utilizar Karen. Pero también en diseños transversales y poblacionales se suele utilizar el OR. Entonces son factores asociados lo que ella va a hacer. ¿Sí? Y finalmente, ¿qué diseño ha pensado utilizar por esto? El transversal, doctor. Listo. Transversal. Sí, quiere decir que las variables va a medirlas en una misma. Ahora, ¿qué técnica ha pensado utilizar? ¿Qué técnica? Cuando les pregunte qué técnica, ahí estamos hablando de, por ejemplo, las fichas. No, perdón, una técnica es mediante revisión de historias. Otra técnica es las encuestas, la recolección de datos, las entrevistas, análisis de base de datos, etc. Estas son técnicas para utilizar para tener la información. En el caso tuyo, yo entiendo que va a ser una encuesta, ¿verdad? Sí, doctor. Una encuesta transversal. ¿Se entiende, no es cierto? No es retrospectivo, no va a haber en el pasado, ni va a haber en el futuro. Esto es del pasado, esto es del futuro. Va a hacerlo en un solo momento. Y va a haber varias variables en un solo momento. Por eso pongo las variables, plural. Listo. Entonces, chicos, ahora siga preguntando. ¿Qué diseño has elegido y por qué? Yo tengo 4 posibles respuestas. Transversal, casos y controles, corte retrospectiva o la corte simple. No habría más, siempre y cuando están haciendo un diseño analítico. Pues si estás haciendo un diseño descriptivo, entonces sí, acá están las medidas. Es por eso que en sus antecedentes, cuando ven descriptivos, se dan cuenta que no encuentran estos, RP o R, nada de eso.
solamente frecuencias, y ese es el nivel de evidencia menor. Ya, a ver. Dicho esto, vamos a hacer la prueba. Jordi Aguilar. Sí, doctor. ¿Qué diseño y por qué lo has elegido? Ya, mi diseño va a ser el diseño transversal, doctor, porque como voy a aplicar encuestas, voy a medir en un solo tiempo. No voy a hacer varias medidas en el tiempo. Listo. ¿Cuál es la prevalencia en este caso? ¿Cuál Lo es que, el he dato? encon- lo que he encontrado, doctor, ha sido incidencia de ¿Incidencia de calidad? nacimientos o de gestantes en el Cusco. Eso lo encontré en una encuesta ENDES que fue Mm, realizada en el 2010 en la región del Cusco y nos da la tasa bruta de natalidad, ¿no? Con pero un promedio. a ver, Jordi, te estás yendo a Marte. Tu variable es calidad de atención. ¿Eso qué tiene que ver con los nacimientos? Es para ver cuántas gestantes hubo en el Cusco en la encuesta, doctor. Porque Mm, sí, bueno, buscándolo así como gestantes de manera epidemiológica, en el Instituto Nacional de Encuestas, en ahí no he encontrado, encontré uno que era no, a el- ver, Jordi, te estás equivocando bastante. Pero, a ver, cuando hablo de prevalencia o hablo de frecuencia en este caso, estoy refiriéndome a dos de tus variables, a la satisfacción. Yo quiero saber qué tan satisfechas están las gestantes, si tienes ese dato, con una atención, o la nivel de calidad de atención. Por eso es que los estudios que has buscado son de calidad de atención y de satisfacción. ah, ¿Cierto? sí, doctor. Ya, a esa frecuencia me refiero. Ya, doctor, el estudio que se relaciona con lo que quiero trabajar, su título es Satisfacción de mujeres en la calidad de servicios de atención prenatal prestados en establecimientos de salud pública Ya. del noreste de Etiopía. Y en este estudio, lo que nos está dando como resultados es que el 30.3% de las gestantes quedaron altamente satisfechas, mientras que el 31.7% quedaron con un nivel de satisfacción bajo. 30% es altamente, ¿no? Claro, sí, altamente satisfechas. No comparto el artículo en el. El otro, no, el dato nomás quería, por favor. Es el Hay treinta por otra ciento cosa, 70. No, el otro es 31%. Por ciento. Ujú. Ya, en este caso, pero no está planteado en forma negativa, sino en positivo. Aquí habla de satisfacción. Sí, Entonces, ¿qué porcentaje de ese estudio tiene las gestantes satisfechas? 30.3%. 30.3, ya. Ese es el dato que te quiero. Otra cosa que me estoy olvidando, bueno, les estoy recordando en todo caso, es que nos vayamos a la variable dependiente. En este caso, Jordi tiene dos variables, la calidad, que es la variable independiente en teoría, ¿sí? Y la satisfacción, que es la variable dependiente. La gran desventaja de su estudio es que no va a poder saber cuál es cuál, porque la medida la va a hacer en un solo momento. Pero bueno, es parte de lo que él ha decidido hacer. Ahora, en la satisfacción, como está planteada en positivo, tenemos que encontrar la frecuencia en positivo. Ya, me está diciendo 30.3%. Listo, hasta ahí tenemos los datos. Entonces, va bien para una encuesta, un diseño transversal. El nivel de evidencia, ¿qué nivel de evidencia has encontrado en estos estudios? En cuanto al nivel de evidencia, doctor, se relaciona con lo que son artículos de PubMed, con OR, casi la mayoría que estoy encontrando. OR, pero el OR puede ser de un transversal como de un casos y controles. Es de transversales, doctor. Ya, transversal. Si no te lo he dicho antes, bueno, no está de más repetírtelo ya. Este estudio es bastante, ¿cómo te digo?, frecuente. Ya lo hacen bastantes personas.
En este caso, la novedad en tu trabajo, no es que sea nuevo, no consciente nuevo, la novedad en tu trabajo es que vas a hacer un estudio comparativo. Eso es lo más importante. Porque si tú me presentaras solamente estos dos, esta relación, pues eso no calificaría como una tesis. Cualificaría, pero por, por lo frecuente, sería muy utilizado, no tendrías una buena nota. ¿Ya? Pero cuando haces en 3 hospitales, ya estás haciendo un comparativo. De acuerdo. Ya. Entonces, ya para terminar contigo, tamaño de muestra. Nos vamos al EpiInfo. Tú dime, ¿a dónde entro? Enter data, doctor. ¿Cómo? Enter data. ¿Ah? No, claro, la calculadora. Listo. Ahora, ¿cuál entro? A la tabla de 2x2. ¿Tabla de 2x2? ¿Seguro? ¿Alguien le ayuda? Doctor, en este caso estaríamos usando doctor, buenas noches, disculpe, estaríamos usando lo que es la primera. No, porque no es una encuesta poblacional. Karen va a hacer una encuesta poblacional en toda la población del Cusco. ¿Es corte o transversal que está al lado? Exacto, es cross-sectional. Tú mismo me has dicho, el diseño que estás planteando es transversal. Entonces, esto es transversal en inglés, cross-sectional. Ese es lo que vas a utilizar. Ya, seguimos. ¿Qué nivel de confidencia quieres utilizar? Sería el 90%. Normalmente es el 95%. El poder, 80%. ¿Ya? El ratio, la relación de no expuestos con expuestos. Estos datos los vas a sacar del estudio que has visto, porque hay que armar tu tabla de 2x2 en el estudio que tú has encontrado. Sí, doctor. Ya, ahí Es de 1.81. Ya, ¿lo tienes el estudio? Sí, doctor. A ver, pásalo. Un ratito, por favor. El link, pásame acá al chat. Ya lo... ¿Cuál es? Es el mismo. Ok. A ver, un segundito, por favor, voy a... Un ratito me voy a salir y voy a volver a entrar porque tengo que conectar a la red del internet. Un segundito, por favor. Listo, ¿se puede escucharme? ¿Sí? Sí, doctor. Bueno. Doctor. Ok, acá tenemos el estudio de vuestro compañero. Traducir al español. Ya, satisfacción de las mujeres y calidad con la calidad de los servicios de atención prenatal. Aquí está resumen, resultados. Hay ORs, horas ajustados. Bien. Pero lo que nosotros necesitamos es la tabla de resultados y frecuencias para ver cómo es que lo han obtenido. Estos son datos de porcentaje, son características. Función de calidad, establecimientos, atributos.
desempeño, satisfechos. Son los resultados. En el 1 versus 2 versus... A ver, explícanos un poquito este estudio, por favor, para hacerlo más rápido. ¿De qué trata el estudio y cuáles son los resultados principales? Bueno, doctor, como en la mayoría de los estudios que he estado revisando, siempre se están basando en lo que es medir, ¿no?, a las mujeres con la calidad de atención dependiendo de los niveles que ellas tienen, ya sea de nivel de escolaridad, nivel de educación, el nivel de veces, bueno, la cantidad de veces que las pacientes van a los centros de salud, también la distancia que está entre de su casa llegar al centro de salud, el personal que lo está atendiendo, también la edad de los pacientes, ¿no? Y con todos esos datos es con lo que está trabajándose, no solo en sino en casi todos los trabajos que he estado revisando. Ya, mira, normalmente les he dicho qué valor tenemos que buscar. Uno cercano al 2.4. ¿No es cierto? Cierto. Ya, acá tenemos 1.81. Acá hay 1.89. Entonces, que no violaron el supuesto tenía solo un coeficiente beta en cada uno de los casos. 1.89 también esto. Vale. De manera similar, ser residente rural se asoció significativamente con lograr una puntuación más alta de satisfacción. Ya, vamos a trabajar con este. Ya, estamos hablando de la residencia rural asociado con un mayor nivel de satisfacción. Ya, 1.89. Entonces vamos a la clasificación de rural. Trabajadores satisfechos, aquí está. Atributos estructurales, observacionales, disponibilidad, diagnóstico. ¿Tú qué has leído, estimado Jordi? ¿Dónde está lo de qué porcentaje de la población es rural o no? Sí, doctor. Mire, el mayor porcentaje de mujeres fueron residentes rurales. ¿Se me escucha? Sí, mira, Ya. urbanos son 220, anótate esto por favor, urbanos son Sí. 220 Y rurales eran 575. y rural 575. Ya, ahora de esos hay que saber cuántos están satisfechos y cuántos no. En estos casos sería importante la tabla de frecuencias. Personal, directrices, desempeño. Satisfacción. Vamos a ver cuántos de los rurales están satisfechos. 241 de los clientes estaban muy satisfechos. 302 estaban bien insatisfechos. Y a ver, factores asociados durante el análisis, coeficientes, salud. Las mujeres, calidad.
¿Cuántos satisfechos? Caray. ¿Tiene acceso a la base de datos este estudio? Ah, eso no lo hice, doctor. Si no nos quiere hacer un cálculo, pero no está bien eso. A ver. ¿Cuántos eran los que tenían la exposición a rural? 575. 575. Ya, a ver. 325. 575 menos 325, por favor. Normalmente no se hace esto, pero bueno, por la premura vamos a hacerlo. 230. 230. Ya, ¿y de los otros? De la otra población era 220, doctor. 220. Ujú. Estos están satisfechos y estos no están satisfechos. Aquí es 230. Y 220, ¿no? 120 y 100. Y mira, con eso sale más o menos un 1.25. Ya aumento acá. No, yo acá. 1.30 y tantos. Ya está. Cuando tenga los datos, este es solamente un ejemplo. Solamente es un ejemplo, por favor. Ya no lo tomamos literalmente, pero en ese estudio hay que leerlo bien. Si es que tiene base de datos, hay que tratar de conseguirla. ¿Ya? Si es que tú tienes el dato de cuántos han estado en zona rural y cuántos han estado en zona urbana, y de esos, cuántos han estado satisfechos y cuántos no han estado satisfechos, porque ahí tú hablas, en el estudio se habla de niveles de satisfacción, pero hay que clasificarlo. A partir de cuál va a ser totalmente satisfecho. Eso ya en el estudio se tiene que decidir. Y se colocan estos 4 datos, y en base a esos 4 datos es que puedes hacer el cálculo de la muestra con este paquete que te estoy mostrando. No. Con este. Ya, pero se necesita esos datos, necesariamente. Acá en off-ratio colocamos el 1.89 que mencionas. No es necesario que pongamos el riesgo relativo, pero sí esto. Tiene que haber una relación entre no expuestos y expuestos. Y tiene que haber un porcentaje de los satisfechos que no estaban expuestos. Y eso tiene que salir de estos datos. Pero tiene que hacerse con la tabla 2x2. Ahorita no sé, no he leído el estudio, tendría que revisarlo bien. A ver, te voy a ayudar en esta parte. Otra forma de hacer encuestas transversales también es con la fórmula clásica. Les voy a pasar este Excel. Este es para estudios cuantitativos, cuando la población es finita, y entonces con la población es infinita, pero cuando tienes el dato de la población, eso es importante. Este 1.96 es el equivalente al 95% de confianza. El nivel de confianza es el 95%. Este es el 1.96.
96. El error que se permite es del 5%, generalmente. ¿Ya? Y la varianza es el dato que se conoce de la población. Más o menos tú estás hablando, que sería 30.3, creo, ¿no? Sí, doctor. Ya. Nos faltaría el tamaño de la población. Y ahí sí entra lo que tú me mencionas. ¿Cuántas gestantes han sido atendidas, por ejemplo, en el periodo que tú quieres estudiar? No sé si es un mes, un año. Fueron 755, entre Más, rural y urbano. más o menos, más o menos. ¿Cuánto sería? También esta fórmula se puede utilizar, pero siempre y cuando conozcas la varianza. Esa es la clave. Y el tamaño de muestra, o sea, la población, tu población total. Si la población es infinita, solo basta con la varianza, nada más. La varianza es de la media, los rangos, para adelante y para atrás. Esa es la varianza. Pero ese dato se tiene que sacar del estudio o de lo que tú tengas como referencia. También es otra forma, pero yo prefiero lo del cálculo que hacemos con el EPIINFO. Pero hay que tener esos datos. A ver, déjame revisarlo. El estudio no lo voy a cortar y te voy a pasar más información, ¿ya? Acá están datos asociados. ¿Estos datos has visto? No, doctor, no me percaté de esos datos asociados. Que de repente están ahí. Electricidad, equipamiento, toxoide, diagnóstico. En fin, no. A veces cuelgan su data. Pero es buscarlo, no quiero retrasar a tus compañeros. Por favor, trata de revisar todo esto y encuentra esos datos para que hagas tu tabla de 2x2. ¿Ya? Pero, por favor, lo que sí quiero que no te olvides en todo caso es esto, que vas a utilizar No te escuché, el disculpe. cross-section. Sí, hola, ¿me escuchas? Sí, es que me botó el Meet y acabo de entrar de nuevo. Ok, no te preocupes. Necesito que armes tu tabla de 2x2 con los datos de tu estudio. Porque tú has revisado ese estudio, tú tienes que conocerlo bien. Ya sabes que acá los expuestos son 575 y sabes que los no expuestos son 220. Pero lo que falta saber es cuántos de esos están satisfechos y cuántos no lo están. Y con ese dato simple armas tu tabla. Acá le pones 1.89, que es el riesgo, el odds ratio que estás buscando, y estos datos lo completas. Estos dos datos faltarían. Y te sale el tamaño de muestra aquí. A ese tamaño de muestra le aumentamos el 10%. ¿Hay alguien de los del grupo de gerencia que tenga su tabla 2x2 ya hecha? ¿Alguno de ustedes, por favor, tiene su tabla de 2x2 hecha del antecedente que han elegido buscar o utilizar el estudio? Dafna, Alexandra, Melanie, Milagros, Aaron. No, doctor. Doctor, una consulta. Bueno, yo soy la esposa de Dafna, doctor. En caso de, yo estaba revisando en los estudios y yo he encontrado justo el que usted nos dijo el día de hoy,
podría ser el RO. Yo encontré con coeficiente RH aquí en el Perú, porque los OR sí lo he encontrado, por ejemplo, Ya. como el estudio que tiene mi compañero en Etiopía y en otros lugares, doctor. Sí, está bien, pero ¿han armado su tabla de 2x2? No, doctor. Es importante que puedan armar, porque con eso van a hacer su cálculo de tamaño muestra. Doctor, disculpe, yo Sí, tengo en mi artículo base el cuadro que está buscando. Quizás lo pueda mostrar como ejemplo. a ver, por favor. Esta es la base. Doctor, Esta es la base, lo que me estás enviando. sí es uno de los artículos que estoy escogiendo para calcular el tamaño de muestra. Es para tu caso. Sí, ajá, y tiene el cuadro que menciona cuando es el cuadro tetracórico más explicado, bueno, o bueno, más desarrollado. Ya. Estamos abajo, doctor. ¿Y con cuál estás pensando hacer? Como el mío es un estudio poblacional, a mí me parece que necesito solo la prevalencia. Pero estaba calculando el cuadro tetracórico. Sí, pero si vas a hacer algunos factores también sería bueno con eso, ¿no? Sí, el de arriba es el que vincula más el apnea. ¿Cuál este? Porque ahí están asociando el overall en MCA es deterioro cognitivo leve. Y allí está también los pacientes que tienen en relación, ese es el AHI, es el índice de apnea hipopnea. Sí, pero para ejemplo, estos son medidas ya, ¿no? De OR. No, pero en la N está allí el número. Con eso yo lo calculé. Con este. Ajá, con eso. Ya. Ok, anestésico, no anestésico. Sí, con estos N son los que se calcula y se arma el... Allí tengo en general, o sea, cuántos tienen OSA o cuántos no. También acá arriba, ajá. Con eso también lo calculé el total. El Sí, total de la muestra de este estudio es de sí, 1790. según a lo que se requiere, acá tiene, por ejemplo, Los que tienen, 614 mujeres, no, varones, 709 mujeres, menores de 10 años, de 11 a 13, etc. Estos números enteros son los que se quieren. Ahí está, gracias, Karencita. Este ejemplo, este tipo de tablas son los que van a utilizar para poder sacar su 2x2. Estos datos son los que requerimos. Normalmente algunos estudios lo tienen así como este de forma expresa, pero la mayoría lo tienen en sus datos estadísticos o en data disponible del estudio. Y es ahí donde tenemos que buscar. Es un tanto trabajoso, sí, pero vale la pena. Sí, está bien, Karencita, gracias. ¿Alguno de los chicos de calidad tiene esa tabla 2x2? ¿O tiene ese estudio, por favor, para mostrar? doctor, mientras lo van buscando mis compañeros, tenía una pregunta. En caso de los que estamos haciendo estudios poblacionales, ¿tenemos que tomar en cuenta la prevalencia del efecto del estudio modelo o en la población que estamos estudiando? A ver, nuevamente. Ya, es que mi efecto de mí es función cognitiva. En este caso, el que estoy buscando es deterioro cognitivo. Es la variable dependiente. Entonces, en el estudio me dice que hay un porcentaje de prevalencia de 12.4, no, 12.9. Pero cuando yo busco prevalencia en Perú, porque el estudio no es peruano, como no hay antecedentes de Perú de ese estudio que asocie las dos variables,
cambia. Es de 17 a nivel, en realidad, a nivel mundial. Entonces, no sé cuál tomar. El que esté más cercano, el que esté en la región o el que esté más actual. Ya, doctor. Entonces, pero necesariamente tiene que ser de un artículo que vincule ambas variables. ¿Eso es a lo que me refiero? ¿O tiene que ser de un estudio que haya calculado prevalencia? Si es poblacional, en este caso, solamente la prevalencia. Ah, No necesariamente tiene que ser vinculación de las dos variables. Porque tú está estás bien. buscando la variable dependiente, que en este caso es la hipopnea sueño. Apnea Ujú. hipopnea. Ese dato es el más importante, es el daño que estás buscando. Sí, en el caso tuyo, el tipo de muestra que vas a utilizar es este, porque es una encuesta poblacional. Sí. ¿Ya? ¿Cuál es la frecuencia de hipopnea, apnea hipopnea? No, es que hipopnea no es el efecto. Lo que estoy viendo es si el riesgo de hipopnea se asocia con el deterioro cognitivo. Entonces, la función cognitiva o deterioro cognitivo es mi variable de efecto. Y eso tiene una frecuencia de 12.9. ¿Ya? ¿Y tu población en total cuánto sería? Es 428.450 Ese es en Perú. solamente Cusco, los Sí, 5 de Ciudad Cusco. Cusco. Ciudad Cusco. Ujú. Ya, entonces tú necesitas 165. Ajá. En el caso de encuestas poblacionales es mucho más fácil. Ya, doctor, tenía esa duda. De eso no hay problema. En el caso de casos y controles y los estudios transversales y también los estudios de corte, se tiene que hacer siempre la tabla de 2x2. Y esta tabla de 2x2 se ubica pues en estos datos suplementarios o no sé, lo que tenga el estudio. Por eso les digo que cada estudio que revisen tengan que verificar esos datos. No, tampoco no es esto. Promedio. A ver. Doctor, también faltaba el grupo de depresión. Quizás alguien del grupo de depresión también tiene la tabla o puede tener la tabla. Ya. Me gustaría, pero por favor, a los chicos de gestión. Primero, ¿hay alguno que tenga un estudio asociado o relacionado con estos datos de frecuencia para hacer su tabla de 2x2? Si no se Doctor, van menciona solamente la frecuencia absoluta. ¿Cuál es tu nombre? Milen Cortés Tapia. Milen. Pues no estás en el grupo de gerencia. Sí, acá está Dafne Milen Cortés Tapia, el segundo doctor. Doctor, pero bueno, en mi caso yo le quería comentar que bueno, los antecedentes que usted me corrigió, la mayoría eran descriptivos. Y bueno, al buscar más antecedentes, encontré un estudio que tal vez no sé si podría cambiarle el nombre a factores asociados a la calidad de atención, porque encontré como que más estudios y que tenían la razón de prevalencia, ¿no? El RP. Porque los demás antecedentes que pude encontrar, todos eran descriptivos y solamente hablaban de lo que son porcentajes. Entonces, no sé si habría la posibilidad de que pueda cambiar mi título tal vez a factores asociados a la calidad de atención. Eso depende de ti, porque eso implica otro esfuerzo adicional. Claro, se puede, porque tú has avanzado la mitad nada más, ¿no? Pero depende de ti. Sí, doctor, entonces yo le quisiera cambiar y de acuerdo a eso le paso este artículo que encontré, de acuerdo, y es con el que voy a trabajar, ¿no? A ver, pásame. Ya, doctor. Ya, chicos, mira, se han dado cuenta que no es cuestión de tener el tema nomás. O sea, tienes que revisar, tienes que ver antecedentes, marco teórico. Una vez que han empezado a averiguar y buscar realmente la información, se han dado cuenta de
de los posibles sesgos que pueden tener o errores. Incluso están queriendo cambiar de tema. Sí, a ver, este estudio es factores asociados a la calidad de atención perinatal. Ya. Ya, ¿y cuál es el factor asociado que quieres ver? Doctor, en este caso, básicamente el grupo etario, el nivel educativo. No, pero tienes que elegir uno que esté cerca del 2.4. Doctor, bueno, en este estudio al menos, no hay del 2.4, pero el mayor es de 1.28, que es el de factor de socioeconómico. ¿Cuánto me dices? 28. Es muy bajo. El problema del 1.28 es que va a bajar de 1 y vas a estar en dificultades. No es muy seguro. Tiene que ser 2.4 de preferencia. Si no, hay que buscar otro estudio. A ver, acá tenemos resultados de la Sierra 085, rural 82, 72, 1.16, 1.15, 1.24, 1.14, 1.31. No, tus relaciones de preferencias acá son muy bajas. No tienes ninguna significativa. Y el problema de hacer el cálculo de muestra con estos RPs tan bajos es que, bueno, vas a tener pues dificultades. Tu muestra va a salir demasiado alta, muy grande. Tiene que ser un estudio con un RP o un OR de 2.4. Sí les he explicado por qué. No te recomiendo este trabajo. Pues está bien como tu antecedente, perfecto. Pero para que lo utilices como referencia, no. Ya, doctor. A ver, otro ejemplo, ¿alguien más tiene, por favor? Doctor, le voy a enviar el link. A ver. A ver, Alexandra. Satisfacción. Efectos de la confianza y la calidad percibida y la atención. Ya, 1,200 personas. Mira, por ejemplo, acá este 14.9 es demasiado alto. Menores niveles de riesgo hospitalario. 3.1, un buen ambiente. La sala 2.3, este está bien. Seguro médico, 2 condiciones, sufriendo ya. Buen ambiente en la sala. Ninguna escuela ambiente. Aquí está. El entorno de la sala. ¿Cuándo es bueno? Y cuándo es pobre. En la clasificación, bueno y pobre. Aquí están los números.
Y este es norte. ¿Qué significa esto? ¿Lo han hecho en el norte, algo así? Tú explícanos un poquito el estudio. Doctor, creo que se ha traducido mal. Espera un ratito, estoy viendo el cuadro. Puede ser total, ¿no? Ah, es el total, doctor, se ha traducido mal. El total en porcentajes, doctor. 428 más 141, 569. Sí, es el total. Chido. Y entonces agarramos este, que es satisfecho e insatisfecho. ¿Ya? Y vemos el factor que estamos analizando, que en este caso es el entorno de la sala. Mira, Sí. los que tienen un entorno de sala bueno están satisfechos 692 personas. Los que tienen un entorno de sala pobre están satisfechos 215. Los que tienen un entorno bueno no están satisfechos 129 y los que tienen un entorno pobre no están satisfechos 164. Aquí están los 4 datos que necesitamos. Gracias, Dafna, ¿verdad, Alexandra? Alexandra, doctor. Alexandra, gracias. Muy buen ejemplo. Le vamos a pasar al Excel para que lo comprendan todos. Ay, caray, lo tenía acá. Ya listo. A ver, vamos a hacer aquí. Ya. En el lado izquierdo entran los factores. En este caso, ¿cuál es el factor que vamos a analizar? El ambiente de la sala. Ambiente de la sala. Listo, el ambiente de la sala en este caso, si es un factor de riesgo, se supone que tiene que ser el bueno y malo, la característica buena o mala. ¿Quién sería expuesto? ¿El bueno o el malo? El bueno, doctor. Estamos valorando satisfacción. Entonces, ¿quién está expuesto a estar satisfecho? El que tiene buen ambiente. Este es el factor. El evento o la variable dependiente. En este caso, el evento es que esté satisfecho. 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 No satisfecho. Listo. A ver, ¿cuántos? Esta es tu tabla 2x2. Tú dime, ¿cuántas personas están en un ambiente bueno? 853, doctor. Listo. ¿Cuántos están en un ambiente malo, pero aún así están satisfechos? 54. En este caso no es malo, sino es pobre, ¿no? Es pobre. Pobre, listo. Ya. ¿Cuántos no están satisfechos a pesar de estar en un ambiente bueno en la sala? 177. Y quienes no están en una buena sala, obviamente no están satisfechos.
Entonces, acá tenemos 1030 que están en un ambiente bueno. Entonces, el tamaño poblacional total es 1200. Ya Sí, está. sí, Ya doctor. tenemos nuestra tabla de 2x2. Eso es lo que se quiere. Ahora vamos a ver el tamaño de muestra. ¿Cuál utilizarías tú? ¿Qué diseño estás pensando hacer? Transversal, doctor. Transversal. Sería eso. Listo. Entonces, ¿cuál Sí. utilizarías? El doctor en ese caso. Cross section. Sí. Listo. Eh, Entonces, estos datos los ponemos aquí, nada más. Esto vas a poner en tu tesis. Ya. Primero, nivel de confianza. Nivel de confianza. Nivel de confianza, estamos quedando en 95%. Potencia o poder, también le dicen algunos. 80%. ¿No? Pues acá ponemos 95% para 2 colas y el poder 80%. Ahora, la relación entre no expuestos y expuestos. El ratio entre no expuestos sobre expuestos. ¿Cuánto sería eso? Es dividir los no expuestos sobre los expuestos. ¿Cuántos son los no expuestos? Los no expuestos serían, doctor, 907. Ah, no, perdón. No, estos son los eventos. Exposición es esto. Primero. Los no expuestos serían entonces 170, doctor. ¿Quiénes? Ya, bacán. Los expuestos son los que están expuestos justamente al buen ambiente, porque estás evaluando satisfacción. Satisfacción. Ya. Entonces, los no expuestos serían los de pobre. Los pobres. ¿Cuántos son esos? 170. 170. Entre los expuestos. ¿Cuántos son los expuestos? 1030. 1030. 1030. Listo. Es eso. Entonces, esto lo copias acá. 0.10, no, perdón, coma. 0.16505. Listo. Porcentaje del evento que estás vigilando en el grupo de no expuestos. Entonces, la proporción, ¿cuál es el evento que estás vigilando? Satisfacción, doctor. Proporción de satisfechos en el grupo expuesto, en el grupo no expuesto. En el grupo no expuesto. ¿Quién sería ese dato? Sería el 54, doctor. Son los satisfechos en el grupo no expuesto, 54. Pero te dice proporción de satisfechos en el grupo no expuesto. ¿Cuál es el grupo no expuesto? Este. 54. Ya, pero la proporción de los satisfechos, ¿cuál es? Sería porcentaje entre 100, doctor. No. Te pregunta qué porcentaje de todos los satisfechos están no expuestos. Sería entre 900 y 907. Exacto.
te dice qué porcentaje, este 54, qué porcentaje es del 907. Eso te está diciendo. Entonces, esto, como estamos hablando en porcentaje, hacemos la operación de multiplicación por 100. Ese es porcentaje. Y ahí tenemos el porcentaje. Tenemos al 5,95369. Vamos a hacerlo bastante exacto para que tengamos el ejemplo. Ya. En este caso, ¿tú tienes riesgo relativo o tienes odds ratio? ¿Cuál tienes? El odds ratio, doctor. ¿Y cuánto era? 0,1650. No, No. eso te vas al resumen. Al resumen, sí. Es de 0,23. No, mira. En buen ambiente de sala. 2,36. Eso, no te olvides. Hemos elegido este porque ¿por qué hemos elegido este? Porque está cerca el 2,4, doctor. Exacto, ese es el motivo. No estoy agarrando cualquiera de los factores. Tengo que agarrar uno que esté cerca de 2,4. 4. Ya, listo. Entonces, ¿dónde estábamos? Aquí. Entonces, aquí le ponemos el OR. El OR es 36. 2 ¿cuánto? 361. 361. Eso se coloca acá, o ratio. 2,361. Ves que automáticamente se ha llenado el riesgo relativo. Nuevamente. Mira, ahí está 0. Tenemos el dato de los radios no expuestos, expuesto no expuesto, el porcentaje de resultado en los no expuestos, y elegimos el que sea nuestro estudio. Nuestro nivel de evidencia es hasta OR. Ya, en el OR, ¿cuál nos han dicho? 2,30. Fíjate cómo esto cambia. Riesgo relativo. 2,361. ¿Qué hemos dicho? Que el OR estima el RR, pero casi siempre lo sobreestima. El OR es un dato sobreestimado. Este es el dato más real, 2,18. Pero bueno, lo importante aquí es el tamaño de muestra. Entonces, ¿cuánto te sale el tamaño de muestra? Total, 1,311, doctor. Tamaño de muestra, 1,311. ¿Ahí nos quedamos? No, doctor. ¿Qué hacemos? Después tenemos que hallar en este caso, a ver, nivel. Tenemos que hallar el tamaño de muestra y luego el factor pérdida, doctor. Eso, factor pérdida. ¿Y cuánto es el factor pérdida? 10% de la población, del tamaño de muestra. Listo, entonces ponemos esto igual por 0,1, que es el 10%. Listo. El 10% es 131. Entonces, ese es el tamaño de muestra calculado. Ya. Calculado. Factor pérdida, y acá tenemos el tamaño de muestra. En este caso, ya real. Que sería esto más el 10%. Y como no hay coma una persona, simplemente lo redondeamos. Mira, para hacer ese estudio y para tener datos realmente representativos, necesitas 1,442 personas. No es poca la muestra. Sí, doctor. No es poca la muestra.
Y doctor, una consulta. En caso yo soy... Sí, sí, Y mira, doctor. ellos, perdóname antes, ellos, el estudio que estás tomando de referencia ha tomado en cuenta 1200. Ellos han tomado en cuenta 1200. Pero para el resultado que es significativo, para que a ti te salgan resultados significativos o mínimamente resultados similares a lo que le ha salido a él, siempre y cuando la jurisdicción sea la misma, Ujú. entonces vas a requerir 200 personas, 240 personas más. Mm, ¿Cuánto es el porcentaje de satisfacción aquí? Ay, no recuerdo. Mira, alrededor de 24% de los encuestados informaron estar insatisfechos. 24. 2 sobre 200. Sí, ahí está. 24,4%. Estos son los no satisfechos. Si tú quisieras hacer una encuesta poblacional, lo harías con este 24%. Pero en este caso, lo que te interesa son los factores de riesgo y este es el dato que te ha salido. Entonces tú ya vas a poner en tu tesis, según el programa EPIINFO y según el estudio tal, ¿no? De tal persona, publicado en tal revista, cuyo título es este, ya se ha visto por conveniente construir la siguiente tabla. Y acá tienes la tabla del evento. En base a eso se ha calculado el OR, se ha calculado el RR, etcétera, etcétera. Pero vamos a calcular el OR porque tenemos que sacarlo completo. Ya, a ver. Vamos a estimar el OR. Vamos a estimar el RR. ¿Ya? El OR, ¿cómo lo calculamos? Producto o cociente de productos cruzados. A Sí, por B sobre esto es C por B. C por B. Listo. Claro. Podría salir tanto. Nos hemos equivocado. Hay algunos datos que lo toman como expuesto, no expuesto al revés de la tabla. Tal vez sea por eso. Y tal vez sea por eso. Hay algunos en los estudios no necesariamente ¿no? ¿Cuál sería el riesgo aquí, por ejemplo? El riesgo sería el estar en un ambiente malo. Sí. Ese sería el riesgo. Entonces esto cambiaría de lugar. Normalmente sale por eso. Ya no seguí esto. Perdón. Como tú estás queriendo. Pero bueno, ya tenemos el dato para tu encuesta. Y el porcentaje que les ha salido. En relación a este ejemplo, por favor, les voy a mandar acá con Karen, ya otro ejemplo más para darles un esquema de cómo es que se hace. Y saquen y calculen su tamaño de muestra. Recuerden, por favor, ubicar bien el estudio y ubicar los datos, pero en números, así como nos ha brindado Alexandra en este caso, ¿no? Estos datos son importantes en números. Ya. Bueno, nos hemos demorado, creo que valió la pena. Gracias, Alexandra, por el ejemplo. Muchas gracias. Melanie. Doctor, presente. Hola, Melanie. ¿Y qué diseño y por qué lo has elegido?
Y ya, doctor, el diseño del mío es transversal de tipo no experimental y va a tener un alcance correlacional. Ya, ¿y el diseño transversal por qué? En sí, profesor, porque voy a hacer una encuesta en un mismo periodo, ¿no? En un mismo tiempo en sí. Ya. La prevalencia de estrés académico y de nivel de satisfacción de tu estudio de referencia, ¿cuánto Y es? el del estrés académico, doctor, es del 60%. Ya. Y del nivel de satisfacción en sí, como número tal, no encontré, pero en artículos decía que es en sí bajo, ¿no? Que en sí, a mayor estrés es menor el nivel de satisfacción por parte de los estudiantes. Ya listo. Y esto supongo que este estudio ya lo han hecho en la Andina, ¿verdad? Doctor, en la andina no hay como tal, solo hay, por ejemplo, uno que encontré, pero es en enfermería, pero es de hace años, pero solo es en una carrera. Ya listo. Y en este caso también podrías hacer una encuesta poblacional, ¿ah? Yo te recomendaría mejor eso. Tendrías que saber cuántos estudiantes hay en ciencias de la salud. Sí. ¿Ya? ¿Y cuántos hay? No tengo el dato, doctor. Más o menos. En medicina nada más, ¿cuántos estudiantes hay? A ver. En toda la facultad, toda la escuela. Más o menos, ¿sabe alguien? Ya, otra pregunta. Aquí, ¿cuál es tu variable dependiente? Sería, doctor, el estrés. ¿El estrés? No, diré la satisfacción, doctor. Es la satisfacción académica. Tú estás postulando que a mayor estrés, menor satisfacción. Sí. Es una relación inversa. Puedes hacer un estudio correlacional que es más para esto, porque vas a tener un puntaje a nivel académico y también hay un puntaje a nivel de satisfacción. Sí. Ya, pero para el cálculo de tamaño de muestra utiliza la variable supuestamente dependiente. En este caso es nivel de satisfacción académica. ¿En cuánto está el nivel de satisfacción académica? Como cifra como tal, doctor, no hay, solo menciona que es bajo o es alto. Sí, pero porcentaje debes decir. Ya encontré un artículo que sí era más o menos del 30. Ya, digamos en todo caso que tu población, yo calculo que deben ser unas 5.000 personas. Aproximadamente en medicina, no, en general, ciencias de la salud, 15.000 vamos a ponerle. Doctor, disculpe, yo tengo los datos de ciencias de la salud en general y bueno, en el 2021 habían 3.823 alumnos y en el 2022 habían 3.650. O sea, eso en matriculados. Ciencias de la salud, incluye obstetricia, enfermería, todos ellos. Ya, listo. Gracias, muchas gracias. Si hay 3.650 personas, que cualquiera de ellos puede ser elegido, hay que ver la frecuencia esperada. ¿Cuál es la frecuencia esperada de la variable dependiente? Satisfacción académica, me dices que es 30%. Si yo espero un 30% de la variable con un nivel de error al 5%, ya, una confianza de 95, me está calculando 296 encuestas. Fáciles de realizar. Pero a esto tengo que sumarle el 10% de pérdida, que serían 30 personas. ¿Cuánto me daría eso? ¿300? 326. 326. Sí, en tu caso es fácil. Ya, pero por favor tienes que ubicar bien este dato. Y tiene que ser un estudio muy relacionado. Tiene que ser un estudio muy relacionado. Encontré un estudio, pero solo hay como la medida que estamos usando es el p-value. No, pero hay en frecuencias está, pues.
p-valores para ver si es significativo. Ujú. Pero sí, Le puedo pasar el estudio, pero estos chicos quieren que hagan su trabajo. A ver, pásame. es que usa el chi cuadrado, doctor. Ay, no. Sí, pues es una prueba estadística. En este tema ya nos estamos tomando 3 clases. Yo, bueno, espero que les esté quedando bien claro. Por favor, aváncenlo, ténganlo bien. Lo más difícil es encontrar el artículo, el estudio más parecido. A ver, Melanie. En sí, doctor, ese es el más cercano que encontré, que en sí es lo mismo prácticamente. Asociación entre la carrera que cursan, el nivel de satisfacción, el nivel de estrés percibido y el sexo. Ya. Aquí está. ¿Qué carreras son estas? La 1, 2 y 3. La 1, doctor, es psicología, la 2 es medicina humana y la 3 es odontología. Odontología. Sí. Ya. ¿Cuántos alumnos en total han sido? Doctor, en este estudio se lo dejaron 60. ¿Solo 60? Sí. Me parece muy poco para... O sea, todos sumados, todos estos son 60, no creo. Doctor, ahí no suma 60, pero eso es lo que es todo. Pero al inicio sí dice que son 60. Ya, y en este caso, ¿cuál ha considerado que están satisfechos? ¿Los que tienen medio y alto o solo los que tienen alto? Los que tienen alto. ¿Solo los que tienen alto? Sí. Y entonces puedes decir que en medicina el 52... En el menciona que en los estudiantes de medicina sí estaban satisfechos, otros 2 es más bajo. Sí, pues acá 14 y acá 0. Pero también la muestra pues es demasiado pequeña. Es muy pequeña la muestra. En todo caso, en estos casos, lo que tendrías que hacer es sumarlo todo. Son 60, ¿no es cierto? Me dices. Sí, solo Más 0,15. Eso es lo que les conté, ¿no? Los gráficos de dispersión. Esas variables numéricas. Esta es numérica y esta es... Entonces ahí te dan coeficiente de corrección no relacionados. Está el valor. Entonces se le peligra comparando este 52% contra el 14,8% y contra el 0,0%. Entonces es significativo por ese motivo. Pero eso no tiene que ver con el tema, eso ya es la parte de cálculo estadístico. Para tu caso, tú necesitas una prevalencia. Y si vas a utilizar este estudio de referencia de 60 estudiantes, se ha visto que 15 han llegado a estar satisfechos. Satisfacción académica. Entonces, el 15 de 60 es el 25%. No es 30, sino 25. Sí, acá. Si vas a utilizar ese estudio. 25%. Entonces, el tamaño de muestra es 267, se reduce un poco.
Ya, más 27, ¿cuánto sería? 294. Ajá, es menos. Ya, pero ojo, acá hay un truco que les voy a... No se me está permitido enseñarles, pero lo voy a hacer. Ustedes me caen bien. Este es el número mínimo, básico, más del 10% de factor pérdida. ¿De acuerdo? Pero siempre hay que hacer un poco más. Siempre hay que hacer un poco más. Si te dicen 267, pues tú lánzate con 300 o 350. ¿Qué va a pasar? Si tú haces 350, ya tu nivel de confianza o tu potencia va a subir. Entonces el estudio es mucho más potente o mucho más confiable, sin disminuir la frecuencia expectante. Por ejemplo, miren, si yo he calculado 267 con un nivel de confianza del 95% y un error del 5%, eso significa esto, ¿ya? Pero he calculado 267, pero yo he entrevistado, digamos, 350, por así decirlo. Si he entrevistado muchas más personas de las que he calculado, estoy aumentando mi nivel de confianza, fíjense. Si yo calculo, si yo tengo este tamaño de muestra, pero hago 322 encuestas, lo que estoy haciendo indirectamente es aumentar mi nivel de confianza. Mi nivel de confianza estará al 97%. Ahora también puedo aumentar la potencia del estudio. También puedo hacer eso, sin tener que variar esto. Ahora también el error puedo disminuirlo, que ya no sea 5%, sino que sea 3%. Sí, con un error, un margen de error de 3%. Nivel de confianza 80%, 313. Está por el dato que ustedes me están dando. Pero generalmente esto es lo que mejor se hace. Si yo tengo un tamaño de muestra X, ¿ya? Pero hago más encuestas de la que me dice el programa que debo hacer, eso me ayuda para elevar la confiabilidad del estudio. Si llego a hacer una encuesta a 438 personas, incluyendo factor de pérdida, entonces mi estudio será confiable al 99%. Imagínense. Yo hasta donde he visto, no suelen presentar esto en tesis. Entonces por eso que les estoy dando el dato. Si ustedes se animan por hacer más encuestas de las que dice el programa que hagan, entonces van a elevar su confianza o elevar la potencia. ¿Sí? Por ejemplo, si ustedes están haciendo un estudio de casos y controles. De casos y controles. Vamos a hablar de ratio, un ejemplo nada más. A ver, 1,5. Ya, porcentaje, el 7.9. Con un ratio de 2.4. Otra cosa que les voy a enseñar, y bueno, eso ya es una última opción. Si es que no encontramos un estudio recontra parecido y que tenga cercano al 2.4, ¿ya? Nosotros vamos a ponerle 2.4, a pesar de que no tenga. Es un artificio para que nuestro cálculo de tamaño de muestra salga. Pero no quiero eso. Por favor, encuentren el artículo. Yo sé que lo pueden encontrar. Eso ya en última instancia, cuando ya no me han demostrado que pues, no existe un artículo, no pueden armar la tabla de 2x2, ahí les voy a autorizar a algunas personas que coloquen aquí 2.4. Y van a tener el dato. ¿Ya? Pero eso no es recomendable, como les vuelvo a decir. ¿Ya? ¿Qué pasa si tengo estos datos? Digamos, si me ha calculado 457 personas, el tamaño de muestra. Este es un estudio de transversal, un cross-section. ¿Ya?
Y yo quiero hacer más muestras de las que me pide el programa. Entonces, eso lo puedo lograr aumentando mi nivel de confianza, digamos, 99. Fíjense, 457. ¿Qué pasa si lo aumento a 99? Se aumenta el tamaño de muestra. O sea, si yo he muestrado 654 personas, pero mi cálculo ha sido inicialmente 400 y tantas, lo que estoy haciendo es aumentar mi nivel de confianza. Otro ejemplo, sigo con los 457. ¿Qué pasa si yo quiero hacer más potente mi estudio? Quiero aumentar el poder. Fíjense, lo voy a pasar de 80 a 85. ¿Cuántos ha aumentado? De 457 a 518. ¿Cuántos son? Más o menos 58, 62 más o menos. Mira, por 62 encuestas más, he aumentado el poder de mi estudio. Y cuando tú publiques este trabajo o lo expongas en tu sustentación de tesis, vas a demostrar a tus jurados mayor dominio del muestreo y mayor confiabilidad. Y obviamente este estudio va a estar por encima de todos los que tú has visto en tus antecedentes. ¿Me han entendido? Sí, doctor. Sí, ese es un truquito. Ya no, esto ya más adelante, cuando tengan su muestra y tengan la posibilidad de aumentar más, puedan muestrear más personas. Entonces ahí nosotros le hacemos el artificio y mejoramos la confiabilidad o mejoramos la potencia. Pero mientras tanto, todos los cálculos que en 85, 80 y 95. Listo. Oye, Alexandra, muchas gracias por tu estudio. Muy buen ejemplo. Ya me ha mostrado, me permitió mostrarles la intención del trabajo. ¿Hay alguien más que quiera mostrarme su estudio, por favor? Su estudio referente para hacer el cálculo de muestra. En el grupo de gestión de preferencia. Sí, soy yo, doctor Milagros Cruz. Milagros. A ver, Milagritos, mándame tu estudio. También calidad de atención y satisfacción del usuario. A todos ustedes están haciendo calidad de satisfacción. Sí, Ya. doctor. Disculpe una consulta mientras mi compañera le envía. Doctor, en caso de que nuestra población son tenemos 2 establecimientos de salud, la muestra que haya de mi caso son 1,400. En este caso, doctor, ¿lo aplico en los 2 mitad o cómo se podría aplicar, doctor? Estratificadamente. Depende de la cantidad de pacientes que se atiendan. Por En ejemplo, porcentaje. digamos, tú estás haciendo en ginecología, creo, ¿no? ¿O en qué área? Anta y Limatambo, 2 establecimientos de salud, doctor. Ya, ambos son 1,4, ¿no es cierto? Sí, doctor. Ya, ¿cuánto es la población que atiende cada uno de ellos, la jurisdiccional? Bueno, no averigüé, pero solo tengo la población de cada establecimiento, doctor. Por eso es la población que atiende cada establecimiento. Cada establecimiento tiene una población asignada. Eso tienes que buscar. Ya, Ya. la población asignada, por ejemplo, de ANTA, vamos a decir así ya, ANTA y Limatambo. Ambos son 1,4. Sí, doctor. ANTA, por ejemplo, atiende, es un ejemplo nada más, atiende a 6,500 personas. Tiene una población asignada de 6,500 personas. Y Limatambo tiene una población asignada de 3,500 personas. ¿Ya? Ya. Ambos suman 10,000 personas. ¿Tu tamaño de muestra cuánto te ha salido? Más el 10% sale 1,424, doctor. No, 1,421. Ya, 1,421. Ese es tu tamaño de muestra. Entonces, lo que tienes que hacer es estratificadamente dividirlo. ¿Ya? Si este es el total, más o menos el 65%
lo atiende ANTA y el 35% lo atiende Limatambo. ¿Ya? Entonces, tú quieres saber cuántos vas a mostrar en ANTA y cuántos en Limatambo, proporcionalmente. Ah, ya. ¿Ya? Entonces, a esto tú le multiplicas el 65%, 0,65. Listo. Y a este otro le multiplicas el 35%. Está. Pero como no hay personas con partidas a la mitad, listo. Vas a muestrear a 924 personas en ANTA y a 497 en Limatambo. Ya, doctor. Ah, ya. ¿Sí? ¿Correcto? Sí, doctor, muchas gracias. Esto, gracias por tu pregunta, se llama estratificación. Ya, doctor. ¿Ya? El tipo de muestreo que tú vas a utilizar es un muestreo aleatorio estratificado y probablemente sistemático. Si es que tú haces aleatoriamente, haces estratificadamente y lo haces sistemáticamente, estás haciendo un muestreo multietápico. En muchas etapas. Primero, la aleatoriedad. Segundo, la estratificación. Tercero, la sistematización. Entonces, es un multietápico. Este tipo de muestreo es superior a todos. Ya, doctor. Muchas gracias. Como comentario nomás. Ok. Ya, Doctor, una pregunta. ¿Eso también aplica para los que son, por ejemplo, en 3 hospitales? pues, siempre y cuando tengas la población atendida en cada hospital. Sí, sí aplica. Ok. Ya, a ver, Milagros. Sí, doctor. Ya, a ver, vamos a ver. Primero tu resultado. 13 de los usuarios como nuevos, 107,42. Ya son 120 la población. La edad promedio, 65%, muestra que el servicio fue bueno. 20 señala que es muy bueno. 14 regular. El personal médico recibe un calificativo de muy bueno. 35,9 ya. El trato de consejería se reporta en ¿Cuánto será? 23, 64. Ah, Ya. Pero acá no hay ningún factor asociado, ¿no? No, doctor, solamente lo califican como atención o mala atención. Ya, listo. Ya, entonces, tu variable dependiente, ¿cuál es? ¿Calidad de atención o satisfacción del usuario? Satisfacción. La satisfacción de Satisfacción. Claro, se supone que de acuerdo a la calidad que reciba, el paciente va a estar satisfecho o no va a estar satisfecho. Entonces, esta es la dependiente. Entonces, lo que utilizamos en este tipo de estudios es la prevalencia de esta satisfacción. Y acá te dice. A ver. Considera que el servicio es muy bueno. 20,83 y 14,7 que es regular. Ya. Ahora, ¿cuál está calificado para satisfacción? ¿A quién se le dice satisfecho? ¿Al que tiene muy buen servicio? ¿Al que tiene buen servicio nada más? ¿A quién se le dice? al que tiene buen servicio, doctor, y también al que cumple las necesidades del paciente. No. A ver, mira, te explico. Bueno, replanteo mi pregunta en todo caso. Ya, acá. A ver, hay pacientes, hablando de satisfacción, hablando de satisfacción. Hay pacientes que tienen regular o mala, digamos. Regular, satisfacción. Buena y muy buena. Supongo que habrá también muy mala, no lo sé. Eso depende de cada estudio, cómo lo clasifica. Pero no necesitamos solamente 2. Satisfecho
y otro que diga no satisfecho o insatisfecho. Entonces mi pregunta está, ¿a quién le dices que está satisfecho? Insatisfecho, ¿al que tiene mala y regular o al que tiene mala, regular y buena? Al que tiene mala irregular sería, doctor. Ya, pero esa es tu opinión. Hay que ver lo del autor. Al autor, ¿a quién considera buena? Bueno, considera satisfecho el que tiene buena satisfacción, doctor. El que le considera como buena. ¿Solo buena o buena y muy buena? Solo buena, doctor. No, Y porque buena. lo califica como buena a la calidad de atención de los profesionales. No. Estamos hablando de satisfacción, no calidad. Ajá, está bien, doctor. Pues es solo buena, doctor. El 65% muestra que el servicio es bueno. Ya, el 20% señala que es muy bueno. Y el 14% que es regular. Eso es la satisfacción. Lo que yo quiero saber es, acá lo categoriza en 3, pero nosotros necesitamos solamente 2. ¿Cuál es satisfecho y cuál es insatisfecho? Yo supongo que satisfecho debe ser al que dice que es bueno y al que dice que es muy bueno. Supongo. Esto vamos a ver un poquito tu estudio. El resultado. Consejería. Mira, muy bueno, bueno y regular. Grado de satisfacción. Hay solamente 3. Muy bueno, bueno y regular. Entonces, normalmente cuando hay 3 categorías o 5 categorías, 3 o la mayor parte de las categorías van hacia lo malo. Por ejemplo, si yo, Milagritos, te pregunto, ¿cómo has dado tu examen? Y tú me dices regular. ¿Qué pienso yo? Que lo hay. Exacto. Claro, porque solamente si le hubieras dado muy bien, me dices de frente, ¿no? Sí, muy bien, doctor. Listo. Pero cuando alguien dice regular, has dado mal, o más o menos, eso ya es malo. Ya, en este caso hay 3 categorías. ¿Sí? Entonces, este es el grado de satisfacción, bueno, o sea, está satisfecho, y este es que no está satisfecho. Porque no hay otro malo, así que debería haber, ¿no? Entonces, vamos a tomar en cuenta al que está satisfecho realmente, o al que dice que es muy bueno. ¿Ya? Y aquí han utilizado, ¿qué estadística han utilizado acá? Ambientes. Es más que todo un descriptivo este. Sí, doctor. Han hecho chi cuadrado y el valor de P. Ya. Han comparado proporciones. Han comparado proporciones. Y eso se utiliza, para eso se utiliza el chi cuadrado y el valor de P. Ya, pero bueno, en relación a tu pregunta, a tu diseño, como ya sabemos que el muy bueno es el que señala el grado de satisfacción, es este. 20.83 señala que es muy bueno, o sea, ellos están satisfechos. 20.83. Ya. Tu estudio Doctor, es... perdón que lo interrumpa, pero no se olvide de marcar su salida. Ah, muchas gracias, Karencita, gracias. Ay, siempre me olvido y tan que me quieren descontar, les cuento. Ya.
Listo. Listo, gracias. Milagros, tu tema es calidad de atención y satisfacción del usuario en el programa de enfermedades de transmisión sexual y SIDA del Hospital Regional de Adolfo Guevara. Ya. Entonces necesitamos saber cuál es tu población. Porque tú lo que vas a hacer es una encuesta poblacional. Sí, es un estudio transversal, si bien es cierto, pero a través de una encuesta poblacional. Ya. Entonces, tú lo que vas a hacer es entrar aquí. Encuesta poblacional. Si tuvieras factores relacionados, sería un cross-section, ¿no? Pero más es encuesta poblacional. Necesitas saber cuántas pacientes es tu población, cuántas personas, incluyendo el Hospital Regional y el Hospital Adolfo Guevara Velasco, en el periodo que tú estás estudiando. Más o menos, ¿cuántas has averiguado son atendidas en esos servicios? Doctor, he averiguado que hasta enero de este año había aumentado 13%, o sea, no refería cuántas poblaciones, solamente en la revista del MINSA leí eso, doctor. No, hay que averiguar en este caso. Tienes que ir al regional y al Adolfo Guevara y tienes que preguntar exactamente cuántas personas. ¿En qué año vas a hacer? ¿Solo 2022? Sí, doctor. Un año entero. Entonces, eso tendrá que ser al final. No, yo te sugiero que hagas del 2021 en todo caso. O en un mes, no sé en qué periodo vas a hacer. Si tu encuesta es transversal, tienes que tener la población. Digamos que es en un mes. Vas a ir en abril y vas a preguntar cuántos pacientes han sido atendidos en esta área, en este programa, en abril del 2022, en el Hospital Regional. Digamos, te dicen que 300. Y en el Hospital Adolfo Guevara Velasco han sido atendidos 600. Entonces, 300 y 600 son 900. Esa es tu población. En ese mes. Ahora, si tú quieres más población, puedes hacer en 2 meses, en 3 meses, no lo sé. No, pero no necesariamente un año. Porque es mucho y tendrías que esperar demasiado hasta diciembre para tener el dato. Puede ser en uno de Está bien. los semestres. Digamos que es 2.900. ¿Ya? ¿Cuál es la frecuencia estimada que tú esperas? Lo que hemos visto ahorita. ¿Cuántos crees que te van a estar satisfechos? ¿Cuánto era de tu estudio? 65%, doctor. No, tu estudio, lo que me pasaste. No, en el estudio dice 20.83%, doctor. Claro, 20.83. La quinta parte. Eso quiere decir, si tu población total es 2.900 y tú estás esperando encontrar el 20% de personas satisfechas con la atención, entonces tendrías que tendrías que encuestar a 233 personas, más 23, que es el 10% de factor pérdida, estamos hablando de 256, exactamente. Eso sería en tu caso, pero el reto está en averiguar cuántas personas hay en el regional y en salud atendidas. Igualito que acá en ANTA, solo cambias. Esto va a ser el regional, de salud. Esto es el hospital regional. Entonces, estratificadamente, para que sean representativos de cada hospital, una proporción tú haces. Y tienes tu tamaño de muestra. El reto está para ti en encontrar la cantidad de personas que se atienden en el periodo de estudio que tú vas a tener. Ahora, te das cuenta que tienes que ajustar el periodo de estudio, ¿no es cierto? Un año es mucho. Ya tenemos que ajustar ese periodo de estudio. Puede ser una prevalencia mensual o bimensual o trimestral. Tú trata de verlo.